Bien, continuamos con el tema del átomo y del sistema periódico de segundo bachillerato. En el anterior vídeo hemos estado viendo el repaso de cursos anteriores de Dalton, Thomson y Rutherford, y en este vídeo nos vamos a centrar en los antecedentes al modelo atómico de Bohr, que son los espectros atómicos y las series espectrales, la hipótesis de Planck y el efecto fotoeléctrico, que nos llevarán a la formulación del modelo atómico de Bohr y al partir del cual obtendremos sus limitaciones. En otros vídeos continuaremos con todo lo que nos queda en este tema. Decíamos en el vídeo anterior que el modelo de Rutherford tenía algunas limitaciones. Una de ellas era que, según la teoría electromagnética de Maxwell, al ser el electrón una partícula cargada a movimiento, debería emitir radiación constante, por tanto debería perder velocidad, y al perder velocidad por perder energía, el electrón caería al núcleo y el átomo colapsaría, sería inestable. Esa era la principal crítica que tenía el modelo de Rutherford, pero que bueno, pues no, tampoco se sabía demostrar por qué no era así. Y que Rutherford no había integrado en su modelo algunos descubrimientos científicos que ya se conocían, como el hecho de los espectros y la interpretación de los espectros atómicos que veremos a continuación. Bien, para adentrarnos en el estudio de las limitaciones del modelo de Rutherford y los antecedentes del siguiente modelo, que será el modelo de Bohr, hemos de empezar en primer lugar aclarando qué es la luz. En la luz siempre ha tenido una controversia entre entenderla como de naturaleza corpuscular o de naturaleza eh, ondulatoria. De naturaleza corpuscular, defendida por Newton, es la que nos permite definir muy bien, por ejemplo, las sombras definidas que se forman en la parte posterior de los cuerpos. Y la naturaleza ondulatoria, defendida por Huygens, que permitía explicar pues, algunas propiedades como la difracción e la interferencia, que se pueden manifestar en el experimento de la doble rendija de Young. Maxwell, con su formulación de la teoría electromagnética, va a demostrar y manifestar que la luz tiene naturaleza ondulatoria. Hoy día se sabe que la luz es dual, es onda y es partícula. Pero Maxwell defiende en su teoría electromagnética que la luz tiene naturaleza ondulatoria, pues consiste en la oscilación de un campo eléctrico y otro campo magnético en direcciones perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares ambos a la dirección de propagación. Y la frecuencia de la luz pues tiene un valor de c partido por lambda, siendo c la velocidad de propagación en el medio, los 300.000 kilómetros por segundo, y lambda es la longitud de onda de esa radiación. Pero la luz no es la única onda que existe. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas existentes, desde las de muy baja longitud de onda, como los rayos gamma, hasta las de una longitud de onda kilométrica, como las ondas de radio. Y la luz visible constituye una pequeña parte de ese espectro electromagnético, una parte que se concentraría en este rango de frecuencias, que extendida pues me daría todo el abanico de colores que tiene pues la luz visible y que podemos visualizar fácilmente en un arco iris. Pues bien, se estaba estudiando la luz emitida como radiación por diferentes sustancias químicas incandescentes o, en otros casos, la luz absorbida por sustancias gaseosas. En ese caso hablaríamos de espectros de absorción o de espectros de emisión. Vamos a explicar un poco qué son estos espectros. Cuando nosotros tenemos una fuente de luz blanca que hacemos atravesar a través de una muestra química y esa muestra química la incidimos de una forma lo más lineal posible a través de un prisma, el prisma se encarga de descomponer, al igual que las gotas de lluvia, un día de lluvia para formar el arco iris, se encarga de descomponer esa luz que le llega y otorgar o proyectar toda una serie de colores en este detector que tendríamos aquí al final. ¿Qué se observaba? Bueno, pues se observaba en los espectros atómicos, en este estudio, de la luz absorbida o en este otro caso de la luz emitida, espectro de emisión. Este es el espectro de absorción. En el espectro de absorción, ¿qué se observaba? Que sobre todos los colores que tendría la luz blanca pura
aparecían una serie de franjas negras correspondientes a diferentes frecuencias, a diferentes longitudes de onda, a diferentes energías, y que no se sabía a qué se debían esas omisiones. ¿En qué se empleaba esa energía? Porque si aquí no aparecía una línea de color, es porque la energía correspondiente a esa radiación se había absorbido para algo. ¿En qué? Pues no se sabía. O en el caso de las muestras excitadas que tenían un color característico, como nos ocurre en las brasas de una candela, que tienen un color característico porque es una sustancia incandescente, con mucha energía, desprendiendo energía, pues si descomponemos esa luz, podríamos ver que ya no obtenemos el abanico de colores de la luz blanca, pero sí se obtienen una serie de franjas de diferente color, algunas más predominantes en una zona que van a dar, pues a lo mejor el color de esa muestra incandescente y a lo mejor otras más difusas, pero son una serie de franjas. Normalmente para la misma sustancia en formato de absorción o de emisión, el espectro sería el simétrico, pero al revés. Lógicamente aquí serían líneas omitidas, aquí serían líneas emitidas. Se pensaba que bueno, pues podrían ser debidas a pues, saltos energéticos dentro de los átomos. Y eso habría que incluirlo dentro del modelo atómico. Por ejemplo, en el caso de átomos como el litio, el sodio, el calcio, el estroncio, el bario, estos serían sus espectros de emisión. La espectrofotometría es una técnica de identificación de sustancias, ya que cada elemento químico citado, de la forma anteriormente indicada, emite siempre las mismas rayas de frecuencia que sirven para identificarlo. ¿Con qué elementos se centraron para analizar estos espectros? Bueno, pues teniendo en cuenta que había muchos elementos, empezaron a estudiar los espectros para integrarlos dentro de ese modelo atómico del elemento más sencillo, que era el hidrógeno. El espectro del átomo de hidrógeno fue el primero que se interpretó, por ser el más sencillo. Al interpretarlo, pues se obtuvieron una serie de líneas agrupadas en diferentes series. Cada una de estas series recibe el nombre del investigador que las estudió. Así vamos a tener la serie de Lyman, de Balmer, de Paschen, de Brackett y de Font. La serie de Lyman es una serie de líneas que aparecen en la zona ultravioleta del espectro. La serie de Balmer que aparece en la zona visible. Y las series de Paschen, Brackett y Font son líneas que aparecen en la zona infrarroja. ¿Cómo integrar estas líneas de estas longitudes de onda que indicamos aquí debajo? ¿Cómo integrar esto en la explicación del modelo del átomo de hidrógeno? Porque si estos son energías emitidas por el hidrógeno, pues tendría que tener una consideración desde su modelo atómico, desde la explicación del modelo atómico. Además se observó que esas líneas tenían una característica común, es decir, que tenían una relación existente entre ellas. La relación existente entre ellas la marcó Johannes Rydberg con la formulación de su ley, que decía que el inverso de la longitud de onda de cada una de esas líneas era igual a la constante de Rydberg, de valor 1,0968 por 10 elevado a 7 metros a la menos 1, por 1 partido por n sub 1 al cuadrado menos 1 partido por n sub 2 al cuadrado. ¿Y qué es n sub 1 y n sub 2? Pues son números enteros positivos que cumplen siempre que n sub 2 es siempre mayor que n sub 1 y r su constante. Dando valores a n sub 1 y a n sub 2 obtendríamos las diferentes líneas que habían descubierto. Así, cuando n sub 1 es 1, estamos hablando de la serie de Lyman. Y todas las líneas de Lyman se obtendrían para valores de n sub 2 mayores que 1. Por tanto, para 2, para 3, para 4. Son todas las líneas que aparecen en la zona ultravioleta. La serie de Balmer pues se obtiene cuando en la ley de Rydberg aplicamos n sub 1 igual a 2. Y con n sub 1 igual a 2, pues n sub 2 ¿cuánto puede valer? Pues 3, 4, 5. Son todas las líneas que aparecen en la zona visible. Y la serie de Paschen, Brackett, Fund, que son las de la zona infrarroja, pues se obtendrían de la misma manera, aplicando n sub 1, 3 o 4 o 5 y n sub 2 valores superiores. Y son todas las líneas estudiadas. Bien, un ejemplo de aplicación de la ley de Rydberg.
Dice, indica cuál es la energía que corresponde a la primera línea de la serie de Balmer. Bueno, pues la serie de Balmer sabemos que es aquella que corresponde para un n igual a 2 y por tanto m ha de ser mayor que 2. El primer valor mayor que 2 es 3. Como se trata de la primera línea, su valor es 3. Aplicando la ley de Rydberg, pues 1 partido por lambda, es decir, el inverso de la longitud de onda, es igual a la constante de Rydberg, 1,096768, 1,097 por 10 elevado a 7, por 1 partido por 2 al cuadrado, menos 1 partido por 3 al cuadrado. Si de aquí despejamos lambda, nos da un valor de longitud de onda de 6,6 por 10 elevado a menos 7 metros. Y, como ya veremos, la energía será igual a h por la frecuencia, siendo la frecuencia c partido por lambda. Aquí tendría que aparecer lambda. Por tanto, siendo c, que es 3 por 10 elevado a 8, por lambda, que es 6,6 por 10 elevado a menos 7. Y nos daría un valor de 3 por 10 elevado a menos 19 julios. Esa sería la energía de esa línea. Como decíamos, el estudio de las rayas espectrales permitió relacionar la emisión de las radiaciones de determinada longitud de onda con diferentes cambios energéticos en la naturaleza del átomo. Planck supuso que la radiación electromagnética estaba cuantizada y ese cambio energético pues debería tener una relación con esa radiación emitida, teniendo en cuenta que cuando se emitía una unidad base de esa radiación, que era el denominado cuanto o fotón. Así, si un átomo emite una radiación de frecuencia F, la energía desprendida por dicho átomo sería E igual a H por F. Recordemos que F valía C partido por lambda. Pues también podemos expresarlo como H por C partido por lambda. Y la radiación emitida por una emitida por una radiación será, por tanto, la emitida por cada uno de los fotones emitidos. En el caso de que se emitan 9 átomos, emitan fotones, pues sería E igual a N. En ese caso 9 por H y por F. En donde H es la constante denominada constante de Planck, de valor 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Y N es el número entero de átomos emisores. Veamos otro ejemplo del propuesto en el libro de McGraw. La energía necesaria para ionizar un átomo de sodio es de 5,1 electrones voltio. Si se dispone de una energía luminosa para lograrlo, ¿cuál es la frecuencia mínima de luz necesaria para ello? ¿A qué zona del espectro corresponde? Y si se emplease una energía de 8,2 por 10 elevado a menos 9 julios, ¿qué cantidad de átomos podríamos ionizar? En primer lugar, tengamos en cuenta que nos dan una nueva unidad de energía, que son los electrones voltio que tenemos aquí arriba. ¿Qué significa electrones voltios? ¿Cómo lo pasamos a julios? Y bueno, pues veamos que la energía necesaria para la ionización en julios. Para ello tenemos que saber que un electrón voltios es la energía que lleva un electrón entre una diferencia de potencial de un voltio. Por eso un electrón voltio equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Así la energía de esta radiación necesaria sería de 5,1 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios por cada electrón voltio, 8,2 por 10 elevado a menos 19 julios. Y para calcular la frecuencia, pues de la ecuación de Planck, F igual a E partido por H, obtendríamos un valor de frecuencia que es el que indicamos aquí, que corresponde con la zona ultravioleta del espectro. Si la radiación incidente tuviese una energía de 8,2 por 10 elevado a menos 9, pues 8,2 por 10 elevado a menos 9 partido por la energía de cada fotón emitido, lo que diríamos es que se están emitiendo 10 elevado a 10 átomos. Otro fenómeno que también va a influir en la explicación del modelo de Bohr es el efecto fotoeléctrico, formulado por Einstein. Se sabe que cuando se hace incidir un haz de luz sobre una superficie metálica, se emiten electrones en la superficie del metal. Es decir, que la energía que el fotón transmite a la superficie del metal es capaz de arrancar electrones y proporcionarle energía cinética. Según Einstein, el trabajo necesario para arrancar un electrón de la superficie metálica es el resultado del producto de la constante de Planck por la frecuencia umbral, siendo la frecuencia umbral pues una frecuencia mínima
necesaria para llegar a ese arranque del electrón, a esa ionización del electrón. Y a ese trabajo necesario para arrancar un electrón es a lo que se le denomina trabajo de extracción. De tal manera que el trabajo de extracción es la energía necesaria para arrancar a ese electrón, es igual a h, la constante de Planck, por la frecuencia umbral. Si la radiación suministrada tiene una energía superior al trabajo de extracción, pues esa energía del fotón incidente se empleará por una parte en arrancar el electrón y por otra parte en otorgar energía cinética, como es el ejemplo que tenemos aquí. Si esta energía es de un valor superior al trabajo de extracción, pues no únicamente ionizaríamos el electrón, sino que además lo proyectamos con una energía cinética. Además, utilizando la teoría de los cuantos de Planck, Einstein sugirió una explicación para este fenómeno. Aquí vemos en esta imagen superior como una luz tenue intensa, a luz azul muy tenue puede arrancar unos pocos electrones. Si es verde intensa, pues puede arrancar muchos más, pero sin embargo si es roja intensa, por tener otra frecuencia distinta, otra longitud de onda distinta, pues a lo mejor no arranca nada. Einstein sugirió una explicación para este fenómeno. Supone que la luz tiene una naturaleza corpuscular, es decir, está formada por fotones, que son partículas cuya energía es proporcional a la frecuencia, según lo indicado por la ecuación de Planck. Debemos señalar que, a pesar de la naturaleza corpuscular de la luz, expresada por este y otros experimentos, no es posible explicar una buena parte de sus propiedades si prescindimos de su naturaleza ondulatoria. Por ello, actualmente se acepta la dualidad, es decir, que la luz es tanto onda como partícula al mismo tiempo. Y una vez vistos los antecedentes, pues ya nos adentramos en el modelo de Bohr. Recordemos entonces que pues el modelo atómico de Rutherford llevaba unas conclusiones que se contradecían claramente con los datos experimentales. Que la teoría electromagnética de Maxwell echaba por tierra el sencillo planteamiento matemático del modelo de Rutherford. Que el estudio de las rayas de los espectros atómicos permitió relacionar las emisiones de diferentes radiaciones de longitud de onda con cambios energéticos asociados a saltos en niveles electrónicos de los electrones en la corteza. Y que la teoría de Planck le hizo ver que la energía no era algo continuo, sino que estaba cuantizada. Con todo ello, Bohr propone su modelo atómico que se basa en tres postulados. El primer postulado es aquel que considera que el átomo está formado por el núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, alrededor del cual giran en determinadas órbitas circulares llamadas órbitas estacionarias los electrones. Y puntualizamos aquí el hecho de que diga determinadas, ya no vale cualquiera. Rutherford entendía que los electrones podían girar a cualquier distancia, con cualquier radio, en torno al núcleo. Aquí Bohr ya especifica que no valdría cualquier distancia, solo aquellas órbitas estacionarias que cumplan la condición de que el electrón girando en esa órbita, a esa distancia, no emite energía en su movimiento. Y cuando el electrón se encuentra en esa situación, digamos que el átomo se encuentra en estado estacionario y si ocupa además el electrón el nivel de energía más bajo posible, hablamos de que se encuentra en estado fundamental. En cada punto de la trayectoria por la que se desplaza el electrón en la órbita alrededor del núcleo, se ha de cumplir que la fuerza electrostática es igual a la fuerza centrípeta. En el segundo postulado, admite Bohr que solo serán posibles aquellas órbitas que hagan que su momento angular, su momento cinético, sea un número entero de veces h partido por 2pi. En otros sitios podremos encontrarlo como h con barra, una h con una barra superior. Eso significa h, la constante de Planck, partido por 2pi. ¿Y qué son cada una de las letras que aparecen? Pues m sería la masa del electrón, v la velocidad del electrón en esa órbita, r el radio de la órbita, h, como hemos dicho, la constante de Planck, pi, la constante, el número pi, y n es un número denominado número cuántico principal que vale 1 para la primera órbita, 2 para la segunda, 3 para la tercera y así sucesivamente. Y un tercer postulado que indica que el electrón puede saltar entre órbita y órbita y en cada salto, en cada caída del electrón de una órbita mayor a una órbita menor, el electrón libera energía. Sería un fundamento de lo que veremos después, que son los espectros atómicos.
de tal manera que la energía liberada en la caída de un electrón de una órbita a otra se transforma o se visualiza a través de la energía de un fotón emitido de valor h por f, de una frecuencia determinada. Es decir, que un electrón podrá saltar de una órbita a otra absorbiendo o emitiendo la energía necesaria en función de si aumenta su energía o la disminuye, que corresponde a la diferencia energética entre ambas órbitas. Así, cuando el átomo absorbe una radiación o emite, el electrón pasa a una órbita de mayor energía o menor si ha emitido, y la diferencia entre ambas órbitas se corresponderá con una línea del espectro atómico de absorción o de emisión si lo ha metido. Estos tres postulados pues van a permitir a Bohr dar una interpretación cuantitativa de cómo es el átomo de hidrógeno, con lo que se podría calcular ya la velocidad del electrón en cada órbita, así como el radio de las diferentes órbitas y la energía correspondiente a cada salto entre órbitas. Así, para el átomo de hidrógeno, la expresión que permite calcular la energía de las órbitas es la que indicamos ahí, e igual a menos 2pi cuadrado por m por k al cuadrado por la carga del electrón a la cuarta partido por n cuadrado y por h cuadrado, donde todo es constante excepto el número cuántico principal que va variando en función de a qué capa, a qué nivel nos estamos refiriendo. Tomando un valor para la primera órbita, para n igual a 1, obtendríamos una carga del electrón en esa primera órbita de menos 2,18 por 10 elevado a menos 18. Es el valor mínimo. Estamos como en un pozo de energía, un pozo negativo, energía negativa, energía de atracción. Se observa que además todas las demás energías de las otras órbitas son fracciones de esta. La segunda sería un cuarto de ese valor inicial, para la tercera un noveno de la energía de esa primera órbita, siendo la más pequeña de todas la E1, porque todas son negativas. Además, la energía del electrón, con esto decimos que no puede ser cualquiera, que dependerá del valor de n, por lo que también se dice que está cuantizada. Y cuando n sea infinito, E tenderá a cero. En ese caso, el radio sería infinito, con lo que el electrón se habría escapado del átomo. Es decir, el considerar pasar de la capa 1 a la capa infinito es el decir que he arrancado el electrón. Eso es lo que habíamos llamado a esa energía E1, eso es lo que habíamos llamado la energía de ionización, la energía que hemos de aplicar a un átomo para arrancarle un electrón. En el caso del hidrógeno, el electrón se sitúa en el nivel 1, pues la energía del nivel 1 es su energía de ionización en valor absoluto. Si representamos esos diferentes valores de energía, bueno, pues veríamos cómo a medida que vamos aumentando en el valor de n, pues las energías van estando más cercanas, en valores más cercanos unos con respecto a otros, pasando de ese pozo de energía que decíamos anteriormente al valor más alto de energía en el átomo, que sería el de 0 julios, que es el momento en el que el electrón ya no está vinculado y lo hemos arrancado, hemos ionizado el átomo. ¿Y qué interpretación podemos hacer de los espectros atómicos según Bohr? Pues hemos deducido que con los postulados del modelo de Bohr podemos llegar a una expresión de la energía que es la que tenemos en esta parte superior. Que si observamos todos estos valores que están recuadrados son cantidades constantes que podemos aglutinar en una nueva constante que llamemos B, de tal manera que la energía de una capa I intermedia sería igual a menos B, una nueva constante, que es el producto de todo esto, por 1 partido por n sub i al cuadrado. Si nosotros queremos considerar el caso del espectro de emisión planteado según Bohr, en el caso de que el electrón pase de una capa J a otra capa I, donde sus números cuánticos nj sea mayor que ni, es decir, que es una capa mayor, pues el incremento de energía sería el siguiente. Hagamos un razonamiento entre la segunda capa y la primera. Así, si consideramos J igual a 2, por tanto estamos pasando de la capa E2 a I igual a 1, es decir, pasamos de la capa 2 a la capa 1, el salto energético nos lo marcaría pues esa diferencia. Sabiendo que ese salto energético emitido, esa energía desprendida, se va a desprender en forma de fotón de frecuencia f o de longitud de onda lambda. Si aplicamos esa expresión de arriba, bueno, pues variación de energía sería la energía de la capa mayor menos de la capa menor, mayor energía a menor energía, por tanto menos b partido por 1 partido por n sub 2 al cuadrado menos b por 1 partido por n sub 1 al cuadrado.
Si ordenamos esto, menos por menos más, el B vendría delante, el negativo de este de aquí seguiría aquí, y eso será igual a la energía emitida. La energía hemos dicho que es H por C partido por lambda. Si seguimos despejando un poco más y pasamos lo que es constante al otro miembro, es decir, el HC que está multiplicando lo pasamos dividiendo, nos quedaría una expresión de 1 partido por lambda es igual a B partido por H y por C por 1 partido por n sub 1 al cuadrado menos 1 partido por n sub 2 al cuadrado. Y si B lo dividimos entre H y C, el valor que obtenemos es el de 1,096 por 10 elevado a 7, que lógicamente coincide con la constante de Rydberg. Es decir, hemos llegado a partir de la expresión de la energía del modelo de Bohr, justificando todo lo que se conocía, hemos llegado a la ley de Rydberg, una ley que era válida para explicar los valores posibles del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Por tanto, el modelo de Bohr permite una buena aproximación teórica de los espectros atómicos conocidos. Ahí tendríamos lo que es la interpretación. ¿Qué interpretación es la que podemos ver? ¿Qué era cada una de las series espectrales que veíamos al inicio del vídeo? Veíamos que aparecían una serie de líneas en la zona infrarroja, en la zona ultravioleta, en la zona visible, que son las que tenemos por aquí. ¿A qué se deben esas líneas? ¿A qué se deben, por ejemplo, las líneas de la serie de Lyman? Bueno, pues las líneas de la serie de Lyman son todas las líneas emitidas cuando el electrón que se encuentra en estado excitado cae de capas superiores a la capa 1. De ahí que en la serie de Lyman cogíamos como n sub 1 igual a 1. Es decir, son todas las caídas del electrón hasta la capa 1. ¿Qué era la serie de Balmer? Todas las caídas del electrón desde cualquier capa a la capa 2. Por eso n sub 1 era igual a 2. La serie de Paschen son todas las caídas del electrón a la capa 3. La de Brackett, todas las caídas del electrón a la capa 4. Las de Fund, todas las caídas del electrón a la capa 5. De tal manera que el modelo de Bohr tiene algunos aciertos con respecto al modelo anterior. Es decir, permitía calcular las longitudes de onda asociadas a las rayas espectrales del hidrógeno. Por tanto, integraba ese saber contemporáneo de los espectros de emisión y lo integraba en el modelo que explicaba la naturaleza de las sustancias. Justificaba la estabilidad del átomo mediante la existencia de órbitas estacionarias. Y además permitía deducir valores para los radios de las órbitas y para sus energías. Pero pronto comenzarán a aparecer también limitaciones a este modelo. Por ejemplo, la primera y fundamental, no explica los espectros atómicos de átomos polielectrónicos. Recordemos que el modelo de Bohr es un modelo para el átomo de hidrógeno. Y en cuanto que no estemos hablando del hidrógeno, este modelo ya no funciona. Además, no va a poder explicar la aparición de nuevas rayas espectrales en el espectro de hidrógeno, fruto de la mejora de las técnicas de espectrometría, que es el conocido también como efecto Zeeman y los desdoblamientos cuando estamos inmerso bajo un campo magnético. Y no es capaz de justificar por qué el electrón, al girar en órbitas permitidas, no emite energía. Pues las respuestas a todas estas nuevas preguntas, a todos estos interrogantes, las veremos en el siguiente vídeo.